Hola a todos, hoy estamos en Kazán. Y estamos en el centro de la ciudad. Esa calle que tenemos ahí es la calle Brauman, es la calle peatonal principal de la ciudad, que da directamente al Kremlin, que desde aquí no se ve por ahí lejos una banderita, porque esta torre de aquí es la catedral Zvonica. De la iglesia de la Asunción tenemos lo que parece ser la segunda torre inclinada del mundo. Lo que me estaba diciendo Aidar, la torre de Pisa tiene como unos 2 metros de inclinación y esto tiene 1,90 m. You can say hello, this will go to YouTube anyway. Sí, el problema que tiene esta torre es que como está construida por cachos y de forma triangular, pues no se nota mucho desde lejos, ¿no? Que está inclinada. Bueno, igual desde lejos se nota más, desde cerca se nota menos. Y también la torre desde la que Siun Bique se tiró después de pedirle a Iván el Terrible, cuando conquistó la ciudad, que la construyera para ella, en una especie de honor. Y nada, según se la construyó, se tiró. What was the name of this? Zealand. Zealand the Dragon of Kazán. Vamos a tocarle aquí la barriga al gato de Kazán para la suerte y el dinero. Danos suerte y dinero. Mucha suerte y dinero. So legend says. Legend says that our Yekaterina, the queen, took Kazan's cats to St. Petersburg to hunt mouses in her palace. Okay. And every cat in St. Petersburg, there are from our Kazan cats. Okay. Like descendants. Yeah. Kazan cats. Estamos, según Aidar, en una especie de punto turístico, simplemente. Parece como si fuera un punto de referencia. Entonces tenemos 3.050 kilómetros hasta Roma, 3.903 kilómetros hacia la Meca. Esto ya no sé dónde es. 5.000 kilómetros, 6.841 kilómetros a Tokio, para que vayamos calentando motores y sepamos qué distancia tenemos. Seguramente haremos más. Y bueno, esto no sé si no es Moscú o será Moscú. 722. Para comer tenemos sopa tradicional rusa, fría, sopa que hay que mezclar con este bollo y una tarta de crema. This is the real Tatar meal. Tartar meal. Yeah. It's only chicken and potato. Una empanada gigante.
Bueno, aquí Rus nos ha traído a un bar motero en el que justo están celebrando una boda. Esta mañana me dijeron que Kazán significaba cuenco o algo así, para un gran cuenco para cocinar. Este está custodiado por dos Sealand, el Sealand macho a la izquierda y el Sealand hembra a la derecha. De otro lado está custodiado por el símbolo de Tataristán, que es un grifo. Entonces aquí tenemos el grifo hembra, aquí atrás tenemos el grifo macho, 4 custodiando el Kazán. Un poco tarde, pero aquí estamos con Rus al lado del... What's the name of this? Zabivaka. De Zabivaka. Y hemos venido a ver un monumento que no me esperaba encontrar, que justo acaban de iluminar, y es el Tupolev. El avión supersónico, que es bastante parecido al Concorde, pero que llevaba ya un par de meses volando antes de que lo hiciera este último. Creo que esto es lo más cerca que voy a estar de un avión supersónico. El otro día estuvimos en la noria de Yaroslav, hoy estamos en la de Kazán. Y esta, como tiene algo Rus. Y esta, como con motivo del mundial, pues la han hecho nueva. Hay otra por ahí atrás que es más vieja, y esta tiene motivos, cada cabina tiene el de un país. Y bueno, la de Argentina se nos ha escapado un poco, está ahí como unas 5 más adelante. La de España he visto que anda por ahí abajo. Bueno, ahí se ve la de Argentina, y la de España está 3 o 4 más adelante. Aquí tenemos Brasil y estamos en la de Grecia, y ahí tenemos What country is that? Austria. Austria. Es que del otro lado está en inglés, pero de este lado está en ruso. Otra cosa que no me esperaba aquí en Kazán es encontrar un teatro de marionetas para niños, en el que aquí en medio tienen una estatua del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, es la segunda vez que nos encontramos con el Principito en este viaje. La primera vez fue en Chavagneux. El Principito estaba decorando una rotonda en ese pueblo. Estamos en Tolieti, nos hemos encontrado con Dimitri, que es un contacto que nos han pasado, y bueno, aquí estamos en una hamburguesería un poco particular. Pides la hamburguesa directamente del mostrador. Problemas en el paraíso. La moto de Max se ha quedado muerta, no arranca. No sabemos si es un problema de la bomba
de gasolina o qué. Por lo visto han estado toqueteando estos días la moto y no sé, se ha muerto justo aquí antes de entrar en la rotonda. Estamos con Dimitri. Ay. Nos hemos venido al Museo de Tecnología, o lo que es lo mismo aquí es el Museo de Historia Militar. Podemos ver aquí todos los artefactos. Curiosamente hoy, ayer no pudimos venir porque era un poco tarde ya. Y resulta que hoy es gratis por alguna especie de festival que están montando aquí atrás. Y bueno, vamos a ver un poquito todos los artefactos que tienen por aquí. Lamentablemente está todo en ruso y no me voy a poner a traducir cada cartelito. Speed. Meters and seconds. 108 metros por segundo. 152 milímetros de la Segunda Guerra Mundial, 1943. Bueno, aquí hay de todo, desde la Guerra Fría, ¿ya? Desde from the Cold War. Cold War to Second World War. No, this is Cold War, please. Yeah, you have first World War, Second World War and Cold War. Yeah. 45 minutes or 1 hour 20. 2 hour is bring it and start and go for job. Okay. Bueno, este cacharro de aquí de 203 milímetros necesitaba unas 15 personas para operarse y entre unos 45 minutos y 2 horas para ponerse en marcha. Y la atracción principal que tenemos aquí, yo creo que es este submarino ruso, que tiene hasta su torpedo y todo. Que de hecho se puede visitar. Lo que no sé si vamos a poder visitarlo hoy, porque con el tema del festival no sé si estará abierto. Digamos que alrededor del submarino tenemos todo lo que es artillería naval. Los sonars. Vamos a probar cómo funciona un tanque ruso. After the tank ride, he had little problems with the engine. Here, he was on the wrong side of the engine. He got diesel all over him. I just have a little bit, but he is completely bathed in diesel. Estoy intentando aprender un poco porque este mundo se me escapa. Aquí me dice Dimitri que esto es para las minas, para que al final las minas en el campo de batalla
exploten aquí y no en el tanque. La verdad es que no sé muy bien si esto resiste o no las minas, pero cuando te revienta una, ¿cómo haces para cambiarlo? Aquí podemos ver un poquito la extensión de lo que es artillería y aviación. Y por ahí al fondo hay otra zona en la que ya tenemos misiles y ya cosas un poco más gordas. Estamos en la segunda parte del museo. Esta es una parte más de vehículos de transporte. Tenemos aquí cocinas portables para transportar gente. Dimitri me está diciendo uno de estos dos, no estamos seguros de cuál, pues hace por lo visto Moscú-Nueva York en 6 minutos. Y llegamos a la parte de ingeniería aeroespacial, aquí con un cohetito y algunas de las cápsulas. Y ahí tenemos una especie de avión supersónico que también parece, la verdad es que se parece bastante a los coches de Fórmula 1 de hoy en día. Bueno, ahora que lo veo más de cerca, la verdad es que es un avión supersónico pero sin piloto, a radiocontrol. Bueno, todos estos vehículos que vemos se tiran desde un avión en paracaídas. Se puede ver arriba, bueno, todas estas bolsas que tenemos aquí son los paracaídas. Todo listo y preparado para caer en el campo de batalla y continuar la guerra. Yes, it's make it, but Para uso lunar, supuestamente. Y eso ha sido todo del Museo Militar. Hoy estamos por la tarde en Samara.